Parte I. Introducción a la ética filosófica. Capítulo primero. La ética filosófica. Y noción preliminar de ética. Puesto que el largo diálogo con el lector que ahora iniciamos tiene como tema la ética, nos parece necesario decir cuanto antes que por ética o filosofía moral entendemos el estudio filosófico práctico de la conducta humana. Esta noción inicial indica los elementos sobre los que se ha de profundizar para obtener una idea más precisa y completa de lo que es la ética. Explícitamente contiene tres afirmaciones: que la ética es una rama de la filosofía, que se elabora con una metodología y una finalidad prácticas, y que su objeto de estudio es la conducta humana. Si se considera además que cualquier saber filosófico es una investigación racional y sistemática que estudia su propio objeto desde una perspectiva de totalidad, nota 1, sobre las características generales de la filosofía, CFR. Pieper, J. Defensa de la filosofía, Herder, Barcelona 1982. 5. Fin de la nota. La noción propuesta de modo provisional afirma implícitamente que la ética se distingue del conocimiento moral común o prefilosófico, que no es ni sistemático ni reflejo. Nota 2. El conocimiento moral común o prefilosófico está constituido por las ideas que todo hombre tiene acerca del orden con que debería usar los diversos bienes y acerca de las prioridades que convendría establecer entre sus actividades, para llegar a ser el tipo de persona y para vivir el tipo de vida que considera buenos. En el capítulo segundo se explicará que la ética presupone el conocimiento moral prefilosófico, parte de él, y elabora filosóficamente la lógica práctica, la racionalidad, que éste contiene. Fin de la nota. De las ciencias positivas que investigan realidades morales desde una perspectiva restringida, por ejemplo, la psicología y la sociología, del estudio de la vida moral realizado por la teología sobre el fundamento constituido por la revelación divina, y de los saberes filosóficos que estudian de modo especulativo el hombre y su conducta, metafísica y antropología. En el presente capítulo estudiaremos primero qué es la conducta humana y bajo qué punto de vista esta interesa a la ética, apartado 2. Seguirá la explicación del carácter práctico y normativo del saber ético, apartado 3, y de la distinción entre ética personal y ética política, apartado 4, para concluir con el examen de la distinción y de las relaciones que la ética tiene con la metafísica y la antropología, apartado V, con las ciencias humanas, apartado B, y con la ética teológica, apartado 7. En el capítulo segundo consideraremos primero el conocimiento moral común o experiencia moral como punto de partida de la ética, apartado I, pasaremos a indicar el planteamiento general del saber moral que nos parece más adecuado, poniéndolo en relación con otros planteamientos existentes, apartado 2, y finalmente nos ocuparemos de las bases filosóficas de carácter general desde las que puede ser interpretada la vida y la experiencia moral, apartado 3. 2. La ética como ordenación de la conducta en vista del bien de la vida humana considerada como un todo. 1. Acción humana y conducta. El sujeto de lo moral y de lo inmoral es la voluntad libre. Solo los actos de la voluntad, y los actos de otras facultades humanas, pensamientos, recuerdos, acción de alimentarse, etc., en cuanto imperados o al menos consentidos por la voluntad, pueden ser moralmente buenos o moralmente malos. Por eso la ética se ocupa únicamente de las acciones libres, es decir, de aquellas que el hombre es dueño de hacer u omitir, de hacerlas de un modo o de otro. Quedan fuera del objeto de estudio de la ética los procesos y movimientos que no son libres, bien porque en el momento en que se realizan escapan al conocimiento y a la voluntad, por ejemplo, el movimiento reflejo del brazo cuando sufre inadvertidamente una quemadura, bien porque se trata de procesos que no es posible dominar directamente a través del conocimiento y de la voluntad, desarrollo físico, circulación de la sangre, etc. Como lo propio del hombre en cuanto tal es ser dueño de sus acciones, la ética llama actos humanos a los que proceden de la voluntad deliberada, ya que el hombre ejerce el dominio sobre sus actos a través de la razón práctica y de la voluntad, facultades que actúan en estrecha unión. Las acciones no libres se denominan actos del hombre. Nota 3, un locus classicus para el estudio de la distinción entre actos humanos y actos del hombre es Tomás de Aquino, Summa Theologiae, y 2, Q1, A1, ed. Leonina, Tipografía Políglota SC. De Propaganda Fide, Roma 1891, de esta obra, que en adelante citaremos STH, existen varias ediciones en lengua española publicadas por la BAC de Madrid. La misma distinción es estudiada desde el punto de vista fenomenológico por Wojtyła, K. Persona y Acción, BAC, Madrid 1982.
En este libro la distinción existente entre los actos humanos y los actos del hombre se hace más intuitiva mediante los conceptos de obrar y ocurrir. Cuando realiza un acto humano, el hombre tiene la conciencia, más o menos refleja, de ser él mismo el autor, la causa de ese acontecimiento personal. La acción humana está unida a la vivencia de ser yo el agente activo y responsable, la verdadera causa de lo que hago. Cuando se da un acto del hombre, el sujeto humano tiene, por el contrario, la conciencia de que algo ocurre en él, como si su ser fuese un escenario en el que algo acontece sin su activa participación personal. Al acto del hombre está ligada, cuando más, la vivencia de ser simple sujeto de un cambio. Lo moral, entendido genéricamente como opuesto a lo amoral, y no a lo inmoral, designa el modo específicamente humano de gobernar las acciones. Este modo específico de gobierno es necesario porque, a diferencia de lo que sucede con otros seres vivos, las acciones humanas no se acomodan instintiva y automáticamente a la realidad en que el hombre vive y a los objetivos que le convienen, tiene que ajustarlos él mismo, prefijándose sus fines y proyectando el modo de realizarlos. Solo con relación a los actos humanos se habla propiamente de conducta, porque con ellos el hombre, se conduce a sí mismo, hacia los objetivos que desea alcanzar. Nota 4, sobre el sentido de la justificación como ajuste y como justicia, conceptos procedentes de la antropología de Zubiri, así como sobre las observaciones de Ortega y Gasset acerca de la conducta como conducción de sí mismo, CFR. López Aranguren, J.L., Ética, Revista de Occidente, Madrid 1959 2, pp 63 ss. Una explicación más reciente y detenida acerca de cómo surge en el hombre la necesidad de proyectar y dirigir él mismo su comportamiento se encuentra en Polo, L., Ética, hacia una versión moderna de los temas clásicos, Universidad Panamericana, Publicaciones Cruzo, S.A., Ciudad de México 1993, Capi. Fin de la nota. Ya el uso común del lenguaje evidencia la estrecha relación existente entre el gobierno personal de la conducta y la moral, de la persona que renuncia a proyectar y organizar racionalmente su conducta, abandonándose al vaivén de los estados emotivos o al curso de los acontecimientos, decimos que está, desmoralizada, o, al menos, que, está baja de moral. A la capacidad de gobernar la propia conducta está ligada la responsabilidad moral. El hombre puede, responder, dar razón, de aquellas acciones y sólo de aquellas que ha elegido, proyectado y organizado él mismo, es decir, solo puede responder de las acciones de las que él es verdaderamente autor, causa y principio. Lo moral, en sentido genérico, y lo libre tienen exactamente la misma extensión. Todas las acciones libres, y solo ellas, son morales, todas las acciones morales, y solo ellas, son libres. Todo lo que el hombre libremente es, justo o injusto, generoso o egoísta, y todo lo que deliberada y libremente hace, queda dentro del campo moral. El hecho de que lo que libremente se proyecta y se realiza sea un comportamiento personal, privado, interpersonal o político no introduce ninguna diferencia sustancial al respecto. El uso o abuso de bebidas alcohólicas que una persona hace en su propia casa, el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones profesionales, y los actos legislativos mediante los cuales una comunidad política se da a sí misma una determinada estructura jurídica, son realidades igualmente morales. Y la razón es bien sencilla: todo lo que en el hombre no es determinado por el instinto o por algún tipo de necesidad causal, ha de ser proyectado por la razón práctica y querido por la voluntad, y esto es exactamente lo mismo que ser gobernado moralmente. Manifestaría una notable incomprensión del punto de vista ético, por ejemplo, quien, refiriéndose a su vida privada, quisiera excusarse diciendo: en mi casa soy libre de obrar como me parece. La moral concierne a la persona humana precisamente porque ella es libre de obrar como le parece. Quien se excusa de esa manera está diciendo, en realidad, que es psicológicamente posible, y, en algunos casos, que es además jurídicamente posible, evadir las exigencias de lo razonable, lo que evidentemente es verdad. Pero para la ética lo decisivo es que, en el mismo instante en que la persona humana decide apartarse de lo razonable, esa decisión suya merece desaprobación, lo que muestra que su capacidad psicológica de obrar como le parece, lejos de ponerla fuera del ámbito de la moral, es precisamente lo que la incluye en él. El concepto de conducta pone de manifiesto una nota que la idea de libertad no explicita suficientemente, sobre todo si esta última fuese entendida como simple libertad de coacción, como poder hacer lo que se desea hacer, sin que nadie ni nada lo impida.
Esa nota consiste en que la libertad es una cualidad específica de la vida humana, por lo que el ámbito de lo libre tiene la misma unidad que la vida. Y así conducta significa también que las acciones libres, aun siendo muchas, realizadas a lo largo del tiempo y en circunstancias muy diversas, constituyen una forma de ser compleja, pero biográficamente unitaria y dotada de sentido, que podemos llamar personalidad moral, o, sencillamente, vida moral, de la que el hombre es autor responsable, porque él mismo la proyecta y la realiza deliberadamente. Nota 5, con la expresión, biográficamente unitaria y dotada de sentido, nos referimos al carácter unitario, aunque no simple ni lineal, que tiene la biografía de cualquier persona cuerda. La biografía de una persona no es un conjunto de acciones independientes las unas de las otras, sino, la vida, de tal persona, en la que, junto a la maduración gradual que es normal en cualquier persona, puede haber momentos de gran progreso o de retroceso, a veces incluso actos de arrepentimiento o rectificación profundos que suponen cierta ruptura, a partir de la cual se comienza una nueva etapa, casi, una nueva vida. Pero, en todo caso, esas diversas etapas siguen constituyendo, la vida, de tal persona. Fin de la nota. 2. La ordenación moral de la conducta. Todas las acciones libres son morales en la acepción genérica empleada hasta ahora. Pero no todas las acciones libres son moralmente buenas. Es una experiencia universalmente reconocida que algunas acciones libres merecen alabanza moral y que otras, en cambio, merecen desaprobación. De aquellas nos sentimos satisfechos, de estas tarde o temprano nos arrepentimos. La ética no se limita a enseñar que las acciones voluntarias pertenecen al reino de lo moral. Su misión es orientarnos para que sepamos ordenar nuestras acciones voluntarias de modo que sean moralmente buenas. La ética debe reflexionar, por tanto, acerca de la bondad y de la maldad específicas de las acciones libres. Aristóteles inicia su Ética a Nicómaco poniendo de manifiesto que acción y bien son términos correlativos, toda arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción y elección, parecen tender a algún bien, por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Nota 6, Aristóteles, Ética a Nicómaco, y, 1, 1094 a 1 a 3. Utilizamos la edición bilingüe de Julián Marías y María Araujo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1970. En adelante citaremos la Ética a Nicómaco con la sigla E con acento o N. Fin de la nota. No hay acción humana sin tendencia consciente hacia un bien, y solo se puede hablar de bien en sentido práctico, que también recibe el nombre de fin, si se trata de un bien realizado o realizable a través de la acción. Nota 7, además de la noción práctica de bien, a la que nos referimos en el texto, existe una noción trascendental de bien, con un significado más amplio, de la que trata la metafísica. Fin de la nota. Nadie obra para hacer algo que bajo todo punto de vista es malo. Ningún hombre cuerdo actúa para hacerse miserable o desgraciado. Pero como a la vez es indudable que los hombres realizamos a veces acciones moralmente malas, que querríamos no haber hecho nunca, es más exacto decir que la acción humana mira siempre a un bien o a algo que nos parece un bien. Surge así la distinción entre el bien verdadero y el bien aparente, entre lo que en verdad es un bien y lo que parece ser un bien sin serlo verdaderamente. A la luz de esta distinción, de importancia capital. Nota 8, sobre el papel de esta distinción en la ética griega, resulta muy útil y esclarecedor el estudio de Dea Venia, M. L. Aporia del bene aparente. Le dimensionica agnativ delle virtu morali in Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1998. Fin de la nota. Se podría decir que la misión de la ética es ayudarnos a distinguir el bien verdadero del bien aparente, para que la voluntad pueda dirigirse al primero y evitar el segundo, que en realidad es un mal. Al explicar de este modo la misión de la ética, conviene precisar que hablamos del bien verdadero y del bien aparente refiriéndonos siempre a la voluntad o a otras facultades humanas en cuanto movidas por la voluntad. Esta advertencia es necesaria para distinguir el bien y el mal del que se ocupa la ética, que podemos llamar también virtud y vicio, de otras acepciones secundarias que el bien y el mal tienen en el lenguaje. Cuando nos quedamos admirados de la inteligencia con que se ha realizado un robo o un homicidio, hasta el punto de pensar que se trata de un crimen prácticamente perfecto, advertimos que en esa acción hay algo bueno y admirable, pero la bondad a la que nos referimos no es una cualidad positiva de la voluntad de los criminales, que es sin duda una voluntad moralmente mala, sino una cualidad positiva de su inteligencia, de su capacidad técnica, de su temperamento,
sangre fría, decisión, etc. Algo parecido sucede cuando hablamos de un buen matemático o de un buen zapatero. No nos referimos a la bondad de su voluntad, sino al dominio de una ciencia en el primer caso, y al dominio de una técnica en el segundo. Al hablar de bien y de mal con relación a las cualidades naturales de una persona, inteligencia, sangre fría, etc., o a las cualidades técnicas de la acción humana, se alude a un bien o a un mal relativos. En ese contexto bueno y malo significan algo así como, bueno o malo bajo un determinado aspecto o en cierto sentido, en virtud de sus cualidades intelectuales o técnicas. Alguien es, bueno, como ladrón, en el sentido de experto, hábil, como matemático, como músico, como artesano, como militar, etc., pero no como persona. Nota, pero del mismo uso lingüístico se desprende también que lo técnico y lo ético no son necesariamente dos campos distintos de objetos, sino dos aspectos o formalidades que pueden convivir en una misma realidad. Una misma acción humana puede tener aspectos técnicos y aspectos éticos. La abstracción presupuesta por el análisis racional no deberá olvidar, por tanto, que, aunque se trate de aspectos formalmente diferentes, entre lo técnico y lo ético existen relaciones mutuas muy estrechas. 10. Spaeman, R., Felicidad y Benevolencia, Rialp, Madrid 1991, p. 37. 11. Fin de la nota. Por el contrario, el bien y el mal propios de la orientación de la voluntad, es decir, la virtud y el vicio, son el bien y el mal que las acciones humanas poseen en cuanto humanas, y por eso afectan a la persona humana en cuanto tal, en su totalidad, hacen al hombre bueno o malo en sentido absoluto, sin restricciones. La injusticia o la hipocresía, por ejemplo, hacen malo al hombre en cuanto hombre, y no en cuanto matemático o en cuanto zapatero. Un hombre hipócrita o deshonesto puede ser, sin embargo, un estupendo matemático o saber fabricar óptimos zapatos. El bien del que se ocupa la ética es bien integral de la persona considerada en su unidad y totalidad. Con palabras de Spaeman, el punto de vista moral juzga la acción como buena o mala en orden a la vida como un todo. El técnico, teniendo presente la consecución de fines particulares. 10, como pueden ser la comprensión de las matemáticas o la construcción de zapatos. Dentro de esta perspectiva del bien en sentido total y absoluto, la ética nos ayuda a distinguir entre lo que en verdad es bueno y lo que solo lo es aparentemente, entre la virtud y el vicio. ¿Cómo puede afrontar la ética esta tarea? En el capítulo segundo veremos que a lo largo de la historia del pensamiento moral se han propuesto diversas soluciones. Ahora vamos a indicar brevemente la que nos parece más adecuada, dejando para los capítulos sucesivos un estudio más completo. La perspectiva del bien total o absoluto se alcanza considerando que las acciones voluntarias no son hechos aislados, sino que están entrelazadas entre sí formando una conducta o, si se prefiere, una vida. Ese entrelazamiento se explica mediante la finalidad, a la que ya hemos aludido. Toda acción mira a un bien o a un fin, pero ese fin normalmente es querido no absolutamente por sí mismo, sino en orden a otro fin, y así sucesivamente hasta llegar a un fin que sea deseado más que los otros y por sí mismo. Sin este fin, el más propio y último de todos, no habría fuerza propulsora y tendríamos el absurdo de una aspiración sin objeto. Nota 11, Brentano, F., El origen del conocimiento moral, Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Madrid 1990, p. 25. Brentano expone aquí de modo sintético el pensamiento de Aristóteles. Fin de la nota. Hay que prestar atención para no entender mal el razonamiento que estamos haciendo. No se quiere decir que para saber si una acción es moralmente buena o mala haya que preguntarse si la vida de su autor es en conjunto buena o mala. El homicidio y el fraude son acciones moralmente malas independientemente de cualquier otra consideración. Lo que se quiere afirmar es que el bien real o aparente por el que se realiza una acción singular no es querido absolutamente por sí mismo, sino en vista de otros fines y, en definitiva, en vista de un fin último querido por sí mismo, con el cual esa acción es objetivamente solidaria, y que la elección, aquí y ahora, de la acción singular presupone la abolición, aquí y ahora, de ese fin último. Pensemos, por ejemplo, en una persona que un día incumple sus obligaciones laborales porque no le apetece trabajar, al día siguiente abusa de la bebida porque tiene ganas de beber, el tercer día descuida sus obligaciones familiares porque está haciendo un trabajo que le gusta mucho y su mujer y sus hijos en ese momento representan para él una molestia. El fin último de esta persona no es el no trabajar, ni la bebida,
ni el trabajar mucho. Su fin último es el placer, y por ello hace en cada momento lo que se le presenta como más placentero, que un día es no trabajar, otro, beber, otro, entregarse sin límites a un trabajo que le apasiona. Otros hombres buscan en cada situación lo que puede enriquecerles más, o darles más poder, o hacerles famosos, etc., y así el género de vida que han elegido para ellos, su fin último, es, respectivamente, la riqueza, el poder, la fama, etc. La voluntad de esas personas está orientada hacia esos bienes, y en vista de ellos ordenan en cada momento sus acciones libres. Nota 12. Cuanto hemos dicho ahora no significa que el fin último sea la norma moral que permite distinguir concretamente lo bueno de lo malo. Las normas morales, de las que se hablará más adelante, las elabora la razón práctica teniendo el fin último como primer principio. Como dice Tomás de Aquino, el primer principio en el orden operativo al que se refiere la razón práctica, es el fin último, STH, y 2, Q90, A2. Fin de la nota. Para poder ayudar a que las personas ordenen la propia conducta de modo moralmente bueno, la ética plantea explícitamente un problema que con mucha frecuencia la gente resuelve de modo implícito y no suficientemente reflexivo. Una persona, por ejemplo, puede dedicar casi todas sus energías al trabajo, que ve como la actividad más importante, y por eso descuida su familia, su formación cultural y su salud. Puede suceder, y de hecho sucede, que solo al cabo de muchos años advierte con claridad que el trabajo no le ha dado lo que en él buscaba, y que ahora tiene que afrontar la soledad, una salud seriamente dañada y un profundo sentido de vacío y de frustración. Ya desde sus inicios en la Grecia clásica la ética ha reflexionado sobre estas experiencias de satisfacción, y ha considerado que su principal misión consiste en evitar a los hombres estos fracasos globales o, diciéndolo positivamente, en orientar la libre determinación de los objetivos y prioridades a fin de proyectar y vivir una vida llena de valor de la que no haya que arrepentirse más tarde. Para ello la ética trata de llevar al hombre hasta un nivel de reflexión que le permita elevarse por encima de las necesidades y circunstancias inmediatas, para indagar racionalmente acerca del bien de la vida humana vista en su conjunto. Se trata, por tanto, de afrontar explícitamente y de modo reflexivo lo que para los filósofos griegos era el problema del fin último. Nota 13. El lector encontrará un estudio profundo y completo del planteamiento ético griego en Annas, J. The Morality of Happiness, Oxford University Press, New York 1993. Para un estudio sistemático del debate actual acerca del planteamiento de la ética, con especial relación a una adecuada comprensión de lo que significa la pregunta sobre el bien de la vida humana considerada como un todo, CFR. Aba, G. Felicidad, Vida Buena y Virtud, Ediciones Universitarias Internacionales, Barcelona 1992, se trata de la traducción de la primera edición italiana. En 1995 se ha publicado una segunda edición italiana con importantes ampliaciones, y del mismo autor, Quali impostazione per la filosofia moral. Ricerche di filosofia moral 1, Las, Roma 1996. Fin de la nota. Preguntándose, ¿qué es razonable desear como bien último querido por sí mismo, y en vista del cual ordenar todo lo demás? ¿Cuál es el verdadero bien de la vida humana considerada en su conjunto? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué tipo de persona es justo ser y qué tipo de vida es justo vivir? Una vez que se ha logrado distinguir entre lo que es el bien verdadero para la entera vida humana y lo que lo es solo aparentemente, es posible saber lo que es preciso revisar o modificar para realizar día tras día una conducta buena. Únicamente en el marco de una reflexión sobre la vida humana considerada como un todo se hace comprensible el concepto clásico de fin último, felicidad o bien perfecto del hombre. Estos términos designan simplemente el bien de la vida humana considerada en su totalidad. Desde esa perspectiva podemos corregir la noción preliminar de ética propuesta al inicio de este capítulo, proponiendo otra más exacta: la ética es el saber filosófico cuya misión es dirigir la conducta hacia el bien perfecto o fin último de la persona. Nota 14, CFR. Tomás de Aquino, Indecem Libros Eticorum Aristotelis ad Nichomacum Expositio, Marietti, Torino Roma 1964 3, Lib. I. Let. 1, en 2 a 3. En adelante se cita in, y, 2, 3, Etic. Existe traducción castellana de esta obra, Comentario a la Ética a Nicómaco, trad. Y nota preliminar de Ana María Mallea, Ciafic, Buenos Aires 1983. Fin de la nota.
Esta nueva definición pone de manifiesto que el elemento nuclear de la regulación moral de la conducta consiste en la orientación de la voluntad libre hacia el verdadero bien perfecto del hombre, que desde el punto de vista normativo concreto se traduce en obrar según las virtudes. También permite entender con más rigor la distinción entre el bien y el mal del que se ocupa la ética, las virtudes y los vicios, y las cualidades naturales, intelectuales y técnicas. Todas estas cualidades son moralmente ambiguas, porque se pueden usar tanto para realizar el bien humano global como para lesionarlo o destruirlo. Una cosa es ser inteligente, o hábil, y otra es ser bueno. Solo la orientación de la voluntad libre hacia el bien humano es intrínsecamente buena en sentido moral, es decir, solo ella es virtuosa. 3. La ética como filosofía práctica. 1. El alcance práctico y normativo de la ética. Afirmando que la ética dirige la conducta hacia el bien perfecto o fin último de la persona, queda claro por qué la ética es filosofía práctica. La ética se ocupa de la conducta humana, y la conducta no es para el hombre una realidad meramente especulable, como lo son las realidades independientes de nosotros, los astros y su movimiento, por ejemplo, sino una realidad operable, que la persona proyecta y realiza. La ética es, por tanto, un saber que tiene como objeto de estudio un objeto práctico. Pero además la ética estudia su objeto, que ya de suyo es práctico, con una finalidad práctica. El objeto de la ética no es únicamente comprender cómo el hombre dirige su propia conducta, sino también ayudarle a proyectar y realizar una conducta buena. Nota 15, comparando la ética con otros tratados filosóficos escritos por él mismo, como la metafísica, Aristóteles precisa que la ética es un tratado, no teórico como los otros, pues no investigamos para saber qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que en otro caso sería totalmente inútil, y por eso tenemos que considerar lo relativo a las acciones, praxis, y al modo de realizarlas, son ellas, en efecto, las que determinan la calidad de los hábitos, con acento n, 1103 b 26 a 31. Fin de la nota. Estudia la conducta formalmente en cuanto que ha de ser proyectada y realizada, es decir, es un saber práctico no solo porque es un saber acerca de la conducta, sino también porque es un saber directivo de la conducta. Se sigue de ello que el interés primordial de la ética no se centra en la facticidad psicológica o sociológica de las acciones morales, ni considera tales acciones como hechos ya existentes o inmodificables. La ética estudia más bien el obrar de la persona en tanto que es libre, lo que equivale a decir que lo considera en tanto que admite y exige una regulación racional desde el punto de vista del bien en sentido absoluto. La ética va más allá de la descripción de las costumbres mediante el método empírico, que algunas ciencias positivas realizan con objeto de conocer lo que en una determinada sociedad y época histórica se considera bueno o malo. La ética formula y fundamenta filosóficamente juicios de valor y normas de comportamiento con la intención de orientar el ejercicio de la libertad personal hacia el bien de la vida humana considerada como un todo. La ética es un saber moral, y no solo un saber acerca de la moral. Son necesarias dos aclaraciones para entender debidamente el carácter práctico de la ética. La primera es que su finalidad práctica no implica que deba renunciar a la comprensión teórica de lo que es la vida moral y de lo que son los conceptos y razonamientos que llenan nuestra experiencia moral. La ética tiene sin duda un momento explicativo, en el que se desea esclarecer, justificar o fundamentar los elementos de la experiencia moral, y tiene también y principalmente un momento práctico, en el que se pretende sobre todo aportar criterios válidos para la dirección de la propia vida. Pero en ambos momentos la ética conserva las características metodológicas del saber práctico, ya que incluso cuando explica y comprende está reflexionando sobre la actividad directiva de la razón práctica, que se comporta ante su objeto de un modo diverso al que es propio de la razón especulativa. La segunda aclaración es que el conocimiento práctico admite grados, y el saber práctico en grado sumo no es la ética, sino la prudencia, juicio directivo del acto singular, que es una virtud, y no un saber universal como la ética. Digamos por último que la ética es además un saber normativo. Existen otros saberes, como la medicina, la lógica o el derecho fiscal, que también establecen criterios de conducta. Son, por tanto, saberes prácticos, pero lo son de modo distinto a cómo lo es la ética. Las reglas médicas, por ejemplo, tienen una obligatoriedad condicionada, son obligatorias en la exacta medida en que es obligatorio en cada caso el fin al que ellas sirven, la salud. La medicina nada puede decir a quien se muestre dispuesto a poner en peligro su salud por determinados motivos,
ya que valorar si esos motivos justifican o no el poner en peligro la propia salud compete a la ética, no a la medicina. Los juicios y las normas éticas poseen, en cambio, un valor absoluto, incondicionado, y que está en la raíz del valor de las demás ciencias prácticas. La ética es propiamente un saber normativo, capaz de establecer fines y normas de conducta de valor absoluto e incondicionado, es decir, de valor no dependiente últimamente de criterios de juicio establecidos por otra ciencia práctica, de los intereses y preferencias subjetivas ni de las convenciones sociales. 2. Las objeciones contra el carácter práctico de la ética. El lector habrá advertido que el valor normativo de la ética depende del valor normativo del fin último, telos, que constituye su punto de referencia fundamental. Los filósofos que no admiten la existencia o la posibilidad de conocer racionalmente la naturaleza del bien global de la vida humana, no aceptan tampoco el concepto de normatividad que estamos explicando. Por ejemplo, los filósofos que admiten los presupuestos del positivismo rechazan la legitimidad del concepto de saber normativo. La ciencia es conocimiento de lo que hay en el mundo, de los hechos, no de lo que debería haber. Según el positivismo, el saber se limita a registrar y ordenar los hechos verificables por medio de la experiencia sensible, sin que sea posible en ningún caso trascender el plano por ella determinado. La única fuente legítima de conocimiento cierto estaría constituida por lo que hoy llamamos ciencias positivas, y el único método científico sería el método empírico. Queda excluida la posibilidad de obtener un conocimiento racionalmente fundamentado sobre el bien de la vida humana considerada como un todo, y consiguientemente sobre el orden y las prioridades que conviene fijarse en la propia vida. Esos objetos no serían susceptibles de conocimiento racionalmente válido. Nota 16, para una visión general del positivismo en campo ético, CFR. Reiner, H., Die Philosophische Ethik. Ihre Frage und Lehren in Geschichte und Gegenwart, Kellemeyer, Heidelberg 1964, Trad Italiana, Ética. Teoria e Storia, Armando, Roma 1971, y Bourke, VJ, History of Ethics. A Comprehensive Survey of the History of Ethics from the Early Greeks to the Present Time, Doubleday, New York 1968, Trad Italiana, Storia dell'Etica. Esposizione generale della storia dell'etica dai primi pensatori greci fino ad oggi, Armando, Roma 1972. Fin de la nota. Las dos formas clásicas de positivismo ético son el positivismo sociológico y el positivismo emparentado con el empirismo lógico. Nota 17, sobre estas dos corrientes, CFR. Morra, G., Il problema moral nel neopositivismo, La Caita, Manduria 1962, Bausola, A., Filosofia moral. Lineamenti, Celuc, Milano 1974, Santos, M., Ética y Filosofía Analítica, EUNSA, Pamplona 1975. Fin de la nota. El positivismo sociológico, A. Comte, E. Durkheim, L. Levi-Bruhl, E. Westermarck, considera los fenómenos morales como fenómenos de origen social, que se han interiorizado a causa de la presión ejercida sobre el individuo por la sociedad. Acerca de ellos no cabría otra actitud científica que la de describir su nacimiento, desarrollo y desaparición. El positivismo emparentado con el empirismo lógico-lingüístico conoce modalidades muy diferentes, pero generalmente termina en un emotivismo ético, es decir, en la afirmación de que el lenguaje moral es simplemente la expresión de las emociones subjetivas que cada uno experimenta ante determinados comportamientos. Decir que la acción, X, es mala sería un modo de expresar que yo experimento ante ella un sentimiento de desaprobación. Nota 18, esta es la posición sustancialmente defendida por Ayer, A.J., Language, Truth and Logic, Goyans, London 1936, Trad Española, Lenguaje, Verdad y Lógica, Editorial Universitaria, Buenos Aires 1965, y por Stevenson, C.L., Ethics and Language, Yale University Press, New Haven 1944, Trad Española, Ética y Lenguaje, Pay 2, Buenos Aires 1971. Fin de la nota. El significado que pueda encontrarse en el lenguaje moral no es, en todo caso, originariamente ético, sino que debería reconducirse a la psicología o a la sociología, que darán razón del proceso psíquico o social que origina las valoraciones subjetivas. Stlick afirma explícitamente que la ética es una parte de la psicología. Nota 19, CFR. Stlick, M.,
Problems of Ethics, Dover, New York 1972, pp 29 ss. Original, Fragen der Ethik, Springer, Viena 1930. Es de gran interés la valoración crítica del emotivismo realizada por McIntyre, A. Tras la virtud, ed. Cátedra. Barcelona 1987, original, After Virtue, The University of Notre Dame Press, Indiana 1984. Fin de la nota. En el capítulo segundo nos ocuparemos del empirismo y del positivismo. Por el momento nos limitamos a señalar, con McIntyre, que la clave de la actividad de la razón práctica, y lo que más la distingue de la razón especulativa y de la razón técnica o instrumental, es tener como punto de referencia el conocimiento y el deseo de un fin de valor absoluto. Si la ética no consigue asentar la existencia y la normatividad del telos humano, del bien de la vida humana considerada como un todo, no es posible ofrecer una idea adecuada de la vida moral. Nota 20. Esta tesis fue inicialmente propuesta por McIntyre en Tras la virtud, CIAT. Sucesivamente fue completada y en algunos aspectos reelaborada por el mismo autor en Primeros Principios, Fines Últimos y Cuestiones Filosóficas Contemporáneas, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid 2003, fin de la nota. El problema de fondo podría ser expresado de la siguiente manera: aquello a lo que primera y propiamente le corresponde ser bueno o malo en sentido moral es el fin global que la persona se da para su vida. Si la ética renuncia o se siente incapaz de fundamentar un juicio de valor sobre tal fin, no podrá comprender adecuadamente la vida moral y encontrará grandes dificultades para ofrecer una justificación filosófica última de los criterios normativos concretos, aunque apoyándose sobre el sentido moral común y sobre algunas evidencias inmediatas logre establecer algunas valoraciones morales de alcance más o menos limitado. 4. Ética personal y ética política. Lo moral en sentido genérico y lo libre tienen exactamente la misma extensión. La vida privada, la vida profesional, económica y política son realidades igualmente morales. Junto a la ética personal, existe también la ética profesional, la ética económica y la ética política. Ahora no necesitamos detenernos en cada una de estas partes de la ética, pero sí conviene aclarar cuanto antes cómo se distinguen y cómo se relacionan entre sí la ética personal y la ética política. Sabemos que la conducta personal se ordena en vista del bien supremo o fin último del hombre. Lo que ahora nos preguntamos es si la ordenación ética de la vida y de las actividades de la sociedad política mira a ese mismo fin último o no. Se puede advertir la importancia de la cuestión si se considera, por una parte, que el desarrollo ético de la persona presupone ciertas condiciones sociales y políticas, en función de las cuales el Estado puede exigir o impedir coactivamente ciertos comportamientos, y, por otra, que la libertad personal es una de esas condiciones, e incluso una de las más importantes, por lo que justamente se la considera como un derecho fundamental e inalienable de la persona humana. De estas dos consideraciones se desprende que el uso del poder coactivo por parte del Estado constituye un problema muy delicado, que se debe resolver según criterios de justicia, de dignidad y de oportunidad rigurosamente establecidos y cuidadosamente aplicados, de lo contrario, se originan grandes males, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista político. 21. Un modo inadecuado de resolver el problema consiste en pensar que la ética política debe ser un calco exacto de la ética personal. Esto significa en la práctica que el Estado debería imponer coactivamente el respeto de todas las normas de la ética personal, exigiendo todo lo que esta última considera obligatorio y prohibiendo bajo sanción penal todo lo que constituye una culpa moral. No es difícil advertir que una concepción de este tipo lesionaría la libertad de los ciudadanos, y con ella la adecuada constitución de la conciencia moral personal, daría lugar a situaciones de vigilancia y de injerencia estatales insoportables e injustas, además de atribuir al Estado una función de fuente y de juez de la moralidad personal que no le corresponde. Otra solución inadecuada, actualmente muy extendida, es la que llamaremos politización de la ética. Representa el extremo opuesto de la concepción antes descrita, e históricamente surgió como reacción ante ella. El fin principal que se propone esta segunda solución es vencer la intolerancia, es decir, excluir radical y definitivamente el peligro de que las valoraciones éticas se utilicen para justificar la extensión indebida del empleo de la coacción. Nota 22, en este sentido afirma Nino, si la existencia de razones para modos de vida no fuese utilizada para justificar el empleo de la coacción, la tolerancia sería compatible con los compromisos más profundos. Nino, CS, Ética y Derechos Humanos.
Un ensayo de fundamentación, Ariel, Barcelona 1989, p. 195. Fin de la nota. El medio elegido para lograr ese fin consiste en redefinir el objeto de la ética, afirmando que ésta debe ocuparse solamente de las reglas de justicia estrictamente necesarias para garantizar la vida social. La vida personal, o privada, la regularía cada uno según opciones puramente personales, de las que la ética no debería ocuparse. Por motivaciones de orden práctico-social, importantes pero mal entendidas. Nota 23, un estudio equilibrado y convincente del principio de tolerancia es el ofrecido por Ocariz, F., delimitación del principio de tolerancia y su relación con el principio de libertad, Scripta Theologica, 27/3, 1995, 865 a 881. Fin de la nota. La politización de la ética comete el error de expulsar de la reflexión filosófica todo lo que se refiere a la verdad sobre el bien humano, que en la práctica se deshace en un conjunto de opciones privadas igualmente válidas, aunque muchas de ellas sean entre sí contradictorias. Nota 24, una cosa es que quien afirma A, y quien afirma no A, siendo A, y no A, comportamientos irrelevantes para el bien común, deban ser respetados, y que en la vida social no deban ser discriminados en virtud de su pensamiento. Otra cosa, y bien diversa, es afirmar que las dos posiciones son igualmente verdaderas o válidas, o que sobre ellas la reflexión filosófica no puede decir nada. De la necesidad de respetar a todos no se sigue el escepticismo moral, el cual no es idóneo para fundamentar el respeto. Propiamente hablando, el escepticismo no puede fundamentar nada. Fin de la nota. A causa de los efectos que produce, esta solución acaba volviéndose contra sí misma. El vacío ético resultante genera, en efecto, actitudes y hábitos incompatibles con las exigencias mínimas de justicia, de colaboración y de imparcialidad que la ética pública considera con razón como universalmente vinculantes. La ausencia de una motivación ética suficiente hace sentir las exigencias de la justicia como una fastidiosa coacción externa, produciéndose, por consiguiente, conflictos y situaciones de anomía casi irresolubles. La politización de la ética constituye en la actualidad uno de los elementos que más obstaculizan la adecuada comprensión de la ética personal. Cuando del hecho de que la policía no debe intervenir si una persona se emborracha en su casa sin causar molestias a nadie, se pasa a afirmar que ese comportamiento responde a una elección vital sobre la que la ética no tiene nada que decir, se está confundiendo la ética con el Código Penal, con lo que se viene a caer en el mismo error que cometía la solución mencionada en primer lugar, aunque ahora el error obedezca a una intencionalidad práctica opuesta. La primera solución sacrificaba la libertad sobre el altar de la verdad acerca del bien humano, la politización de la ética sacrifica la verdad sobre el altar de la libertad. Ambas soluciones presuponen una tesis antropológica insostenible: el ser humano, por estar dotado de conocimiento intelectual y de libertad, alberga en su seno una contradicción que solo se podría resolver suprimiendo uno de los dos términos. Una solución adecuada del problema debería recorrer un camino bien diverso. En las páginas iniciales de su comentario de la Ética a Nicómaco, Tomás de Aquino expone su convicción personal de que en la ética no todo es política ni todo es ética personal o aplicación de esta nota 25, CFR. Inietic, Lect. 1, en 5 a 6. Conviene advertir al lector que la tesis que esto Tomás sostiene en la lección primera de su comentario al libro y de la Ética a Nicómaco es diversa de la propuesta por Aristóteles, a la que se referirá el Aquinate en las páginas siguientes, véase, por ejemplo, Lib. I. Lect. 3, n. 38. Nada tiene de extraño que no todos los estudiosos de esto Tomás compartan nuestra interpretación, que no obstante consideramos bien fundamentada. La hemos justificado con más detenimiento en Rodríguez Luño, A con acento, Le Ragión y del liberalismo, en Joblin, J. Tremblay, R. y Dies, y Catolici e la Società Pluralista. Il caso delle, leggi imperfet, edición y estudio domenicano, Bologna 1996, pp 225 a 238. Fin de la nota. El saber moral es una totalidad unitaria y coherente que contiene diversas partes, cada una de las cuales posee una especificidad a nivel de objeto formal, es decir, posee una lógica propia.
La distinción entre ética personal y ética política propuesta por el Akinate se fundamenta en el modo particular en el que la sociedad política es un todo. Existen acciones propias del todo político en cuanto tal, que son el resultado de la colaboración de las partes en vista del fin específico de la sociedad política, llamado bien común político, pero los individuos y los grupos que la componen conservan un campo de acciones y de fines propios. La ética personal se ocupa de todas las acciones realizadas por la persona individual en cuanto tal, también de aquellas que se refieren a la sociedad política, por ejemplo, pagar los impuestos, valorando la congruencia de esas acciones con el bien de la vida personal tomada como un todo o, lo que es lo mismo, valorando su moralidad, que comprende también la virtud de la justicia. La ética política se ocupa, en cambio, de las acciones realizadas por la sociedad política, es decir, la ética política dirige los actos a través de los cuales la sociedad política se da a sí misma una forma y una organización, constitucional, jurídica, fiscal, administrativa, económica, sanitaria, etc., valorando esa estructuración desde el punto de vista del fin propio de la comunidad política en cuanto tal, que es el bien común político. Nota 26, así lo expresa esto. Tomás, una parte de la ética, considerata apareisians unius hominis ordinatas ad finem, o evocatur monastica, otra de sus partes, considerata apareisians multitudinis civilis, o evocatur politica, inietic, lectuno, n6. Fin de la nota. De la congruencia con el bien común político depende la moralidad de la forma que bajo diversos aspectos la sociedad política se da a sí misma. La ética política no es competente para determinar la moralidad de las acciones de la persona en cuanto tal, que es establecida por la ética personal. Sin embargo, las acciones personales también pueden ser objeto de la ética política, pero bajo el punto de vista de su ilegalidad, y no de su inmoralidad. Pertenece al recto ordenamiento de la vida colectiva el que los bienes y los comportamientos personales que revisten un interés positivo para el bien común, interés público, sean tutelados y promovidos por el Estado, y que los comportamientos personales que dañan el bien común sean prohibidos e impedidos. Corresponde a la ética política valorar, en vista del bien común y teniendo presentes todas las circunstancias concretas, cuáles son los bienes que deben ser tutelados y cómo deben ser tutelados, y cuáles son los comportamientos personales éticamente negativos que deben ser impedidos y de qué manera deben ser impedidos, mediante sanciones penales, administrativas, económicas, etc. En definitiva, la ética política, además de determinar la moralidad o inmoralidad de las acciones de la comunidad política, por ejemplo, la moralidad o inmoralidad de una ley civil, de una actuación del gobierno, etc., establece también la ilegalidad de aquellos comportamientos personales éticamente negativos que lesionan exigencias fundamentales del bien común político. A la distinción que acabamos de establecer se podría objetar que la ética es siempre personal, porque trata de las acciones libres, que siempre son acciones de personas, mientras que la sociedad política nunca puede ser sujeto de acciones morales. Y así, morales, o inmorales, serían principalmente la persona o las personas responsables, por ejemplo, de una ley o de un acto administrativo, y solo de forma análoga, secundaria y derivada la ley o el acto administrativo se podría considerar moral o inmoral. Nuestra distinción no niega que las acciones libres son acciones de una persona o de un grupo de personas. Tampoco niega la culpabilidad personal de quien pone un acto administrativo inicuo ni la de quienes conscientemente promulgan una ley injusta. Afirmamos, asumiendo la distinción propuesta por esto. Tomás de Aquino en el pasaje antes citado de su comentario a la ética a Nicómaco, que lo humano libre personal tiene una dimensión operativa política que se distingue formalmente de la dimensión individual, y que identificar plenamente ambas dimensiones sería un error que podría tener un desenlace individualista o colectivista, según que la identidad se realice en favor de lo individual o de lo político. Si un parlamento promulga una ley sobre los impuestos contraria al bien común, los parlamentarios que la votan serán moralmente culpables si advierten la injusticia de la ley que sostienen con su voto, podrían no ser personalmente culpables si la ley no les parece injusta, y solo el paso del tiempo acaba demostrando que la ley es nociva para el bien común. Pero con independencia de la moralidad personal de los parlamentarios, la ley promulgada tiene autonomía, consistencia, moralidad y efectos propios, que siguen existiendo 150 años después de su promulgación, cuando todos los parlamentarios que la votaron han fallecido. Si esa ley es nociva para el bien común, lo es aunque los que la votaron no lo hayan advertido y aunque hayan fallecido ya.
Si cambian las circunstancias económicas y sociales, y esa ley sobre los impuestos pasa a ser conveniente para el bien común, la ley pasa a ser justa y no debe cambiarse, con independencia de que en el momento en que se promulgó fuese injusta. Por otra parte, un órgano legislativo actúa colegialmente y según el principio de representación política, por lo que las leyes no son leyes de los legisladores Juan, Pedro y Antonio, sino que son leyes del Estado, y como tales han de ser juzgadas con relación al bien común. A través del Parlamento elegido por el sufragio popular es la comunidad política la que se da a sí misma una ley, una forma de ser, de vivir, de organizarse. Esta forma es el objeto de estudio de la ética política. Esto no impide, como hemos dicho, que también los actos de los legisladores posean una moralidad personal. Los parlamentarios son honrados y obran sinceramente en favor del bien común, y no lo son cuando, por intereses personales o de parte, hacen lo que saben que es nocivo para el bien común. Negamos que entre ambas dimensiones de la moral, personal y política, haya identidad plena, y sostenemos que existe entre ellas una diferencia formal, que, sin embargo, no rompe la unidad de fondo de la ética. Del principio de distinción entre la ética personal y la ética política se siguen las siguientes consecuencias. 1. Un mismo comportamiento no puede poseer una doble moralidad, una para la ética personal y otra para la ética política. Nota 27. Con esto nos separamos de la distinción propuesta por J. Maritain, CFR. El uomo e lo Stato, Vita e Pensiero, Milano 1982, pp 72 a 73. Fin de la nota. No cabe pensar que la mentira o el incumplimiento de la palabra dada sea ilícita para las personas y lícita para los estados o para sus gobiernos. Según la distinción antes propuesta no puede existir una doble moral, porque nunca un mismo fenómeno puede ser regulado a la vez, y bajo el mismo aspecto, por la ética personal y por la ética política. Cada una de estas partes de la ética tiene un objeto formalmente diverso, es decir, esas dos partes de la ética regulan dimensiones formalmente distintas de lo moral. 2. En el ejercicio de su misión, la ética personal y la ética política mantienen una estrecha relación recíproca. La ética política no podría enjuiciar la moralidad de una ley sobre el consumo de drogas sin tener en cuenta lo que la ética personal dice acerca de tal comportamiento. A su vez, la ética personal no puede determinar concretamente las obligaciones de justicia sin conocer las leyes del Estado a que cada persona pertenece, porque las leyes civiles justas crean una obligación moral para la persona, y además existen comportamientos que son éticamente positivos o negativos solo en virtud de las disposiciones de la ley civil. 3. En la misma medida en que la sociedad política se ordena al bien de todas las personas que la integran, la ética política depende de la ética personal. Por eso, la ética política nunca podrá considerar buena, desde un punto de vista ético-político, una ley que aprueba una acción personal éticamente negativa y, menos todavía podría admitir una ley civil que prohibiese un comportamiento éticamente obligatorio o que mandase una acción que no puede realizarse sin culpa moral. 4. Para establecer que un comportamiento debe ser penalmente perseguido por el Estado no basta arguir que es éticamente negativo, pues se reconoce universalmente que no todas las culpas morales deben ser objeto de sanciones por parte de la comunidad política. Será necesario argumentar que tal comportamiento incide negativamente sobre el bien común, y que del mismo bien común no se desprende ninguna razón que aquí y ahora aconseje la tolerancia. Por la misma razón, del hecho que un comportamiento no sea perseguido penalmente por el Estado no se puede concluir que sea éticamente bueno ni que no sea éticamente malo. Algunos ejemplos pueden aclarar lo que venimos diciendo. Cuando un individuo se plantea si debe pagar total o parcialmente los impuestos, estamos ante un problema de ética personal, que está en juicio teniendo a la vista también lo que disponen las leyes civiles justas, cuando se quiere valorar, en cambio, si el Estado debe continuar con el actual sistema de impuestos o si, por el contrario, no sería mejor proceder a una reforma fiscal profunda, y en este caso cuáles serían los criterios que habrían de inspirarla. Estamos ante un problema típico de la ética política. Son igualmente cuestiones de ética política determinar cómo debe organizarse la enseñanza, la asistencia sanitaria, etc. La ética política carece de competencia para ocuparse de la moralidad de la prostitución, con mayor motivo aún el Estado o el Parlamento carecen de esa competencia. Sin embargo, presuponiendo la inmoralidad de ese comportamiento, determinada por la ética personal, la ética política juzgará, según su relación con el bien común, la actitud concreta que el Estado toma ante ese fenómeno.
Y así podría ser lícito que de hecho se tolere hasta cierto punto ese comportamiento, siempre que al mismo tiempo se persiga penalmente a las organizaciones criminales que obligan a prostituirse incluso a personas menores de edad, dando lugar a fenómenos de verdadera y cruel esclavitud. Pero en modo alguno el Estado podría aprobar positivamente la prostitución. Pueden darse circunstancias que aconsejen tolerar de hecho, es decir, que el Estado no persiga, no castigue, o incluso no se dé por enterado de, la convivencia de un hombre y una mujer que no han contraído matrimonio. Pero la ética política considerará ilícita la legalización, o equiparación jurídica de esas uniones de hecho, con el matrimonio, porque sería declarar de interés social algo que responde a motivaciones puramente individualistas, y que no acepta la reglamentación jurídica que garantiza la función social propia del matrimonio. Quienes eligen una forma de vida que se niega a contribuir a una importante función social, no pueden pretender razonablemente el reconocimiento y la tutela jurídica de carácter público que aquella función social fundamenta. Naturalmente, las personas que viven en una unión de hecho, gozan de todos los derechos y servicios que el Estado garantiza a todos los ciudadanos, y tienen a su disposición todas las instituciones y actos garantizados por el derecho privado. Lo que la ética política considera injusto es considerarles beneficiarios de los derechos y beneficios de una institución jurídica cuya función y deberes ellos rechazan. A nuestra tesis de que el Estado no puede aprobar positivamente comportamientos que son negativos desde el punto de vista de la ética personal, cabría objetar, por ejemplo, que podría ser buena una ley que despenalizase las pequeñas mentiras o las discusiones en familia. La objeción carece de sentido, en cuanto que no respeta la distinción entre el ámbito personal y el político. Como las pequeñas mentiras y las discusiones en familia no son, en efecto, relevantes para el bien común, no entran dentro del ámbito de la competencia del Estado y, por tanto, la ley civil no puede ni debe ocuparse de esos comportamientos, ante ellos el Estado debe callar. Naturalmente, si las leyes no dicen nada sobre esas acciones, que, por tanto, no están civilmente prohibidas, es claro que están civilmente permitidas. Pero carecería de sentido un acto positivo del Estado que las permita, entre otras cosas porque eso haría pensar que la existencia de un ámbito personal y privado de los ciudadanos sería una concesión del Estado, totalitarismo, cuando en realidad la existencia del ámbito privado y personal frente al Estado es un derecho natural que el Estado debe reconocer y en el que nunca debe interferir. Cuando un comportamiento personal pasa a tener relevancia para el bien común, por ejemplo, homicidio o violencia grave dentro de una familia, ese comportamiento deja de ser privado. El planteamiento expuesto exige que la ética política afronte en términos extremadamente concretos, y adecuados a las circunstancias y a la idiosincrasia de cada país, el problema del bien común político, es decir, el problema del deberse de la forma y de la organización que la sociedad política se da a sí misma con sus leyes y con los usos sociales generalmente aceptados. Mientras no se llegue a esto, venciendo la tendencia a refugiarse en los principios generales, no se roza ni siquiera el objeto formal específico de la ética política, lo que lleva consigo numerosas consecuencias negativas. Los problemas políticos son con facilidad mal planteados y peor resueltos, se pretende sostener soluciones políticas con argumentos propios de la ética personal que solo en estas son válidos, prevalecen instancias e intereses que no resistirían a una discusión pública y libre. Se hace muy difícil la formación política de los ciudadanos, así como su participación activa y críticamente constructiva en las tareas comunes y, al final, se provoca su alejamiento de todo lo público. La ética política debe preguntarse, además, en qué modo el bien común político debe expresar el bien último personal, y también el bien común social en sentido amplio, el bien de instituciones sociales diversas del Estado, como la familia, la universidad, etc. Se trata de entender que ante los hombres se plantea un doble problema, que han de vivir bien, y que han de vivir bien juntos. Vivir bien es más importante, vivir bien juntos es más fundamental, porque solo juntos podemos vivir y vivir bien, aunque el vivir bien comprende dimensiones que trascienden el vivir juntos, y que por ello no pueden ser obtenidas automáticamente ni coactivamente, sí, en cambio, facilitadas, a través de la recta ordenación de la vida en común. Dar una respuesta a los problemas que origina el entrelazamiento entre la exigencia de vivir bien y la de vivir juntos, exigiría adentrarse ya en el estudio de la lógica propia de la ética política, cosa que excede nuestra presente tarea. Nota 28, sobre la ética política véase, en esta misma colección, Chalmeta, G., Ética especial. El orden ideal de la vida buena,
EUNSA, Pamplona 1996. Pueden consultarse útilmente, de Adio, M. Storia delle dottrine politiche, Edizioni Culturali Internazionali Genova, 1992 2, Ronheimer, M. Perché una filosofia politica. Elementi storici per una risposta, en, Acta Filosofica, I, 1992, 233 a 263, y con acento de punto, lo Stato Costituzionale Democratico e il Bene Comune, en, Contratto, B, 1997, 57 a 123. Fin de la nota. Al tratar de las leyes civiles y de la actividad política tendremos ocasión de ampliar lo dicho ahora. En este capítulo inicial es suficiente mostrar que es posible evitar las soluciones extremas que, sacrificando la libertad a la verdad o viceversa, impedirían al lector introducirse correctamente en el estudio de los conceptos éticos fundamentales. Ética, metafísica y antropología. 1. Univocidad, equivocidad y analogía. Tanto el hombre común, como el científico y el filósofo, admite explícita o implícitamente, y desde luego tiene en cuenta en su vida, concepciones e ideas que van más allá de lo inmediatamente dado por la observación sensible. Lo que de ésta procede es colocado y en cierto sentido es mediado por un marco conceptual e interpretativo de índole general, que constituye lo que se suele llamar una concepción del mundo o una concepción de la vida. La metafísica no es más que la elaboración especulativa, racional, crítica y sistemática de la concepción de la vida que se considera válida. A lo que acabamos de decir, se podría objetar que no faltan filósofos y científicos que declaran atenerse rigurosamente, a los hechos empíricos, absteniéndose de formular visiones generales del mundo. Sin embargo, afirmar que no existe ninguna concepción global universalmente verdadera o racionalmente fundamentada, o decir que el pensamiento filosófico es simplemente la mediación de las diversas interpretaciones contextualizadas y cambiantes, etc., es también sostener una concepción de la vida de alcance metafísico, o criptometafísico si se prefiere. Ante los que así argumentan es muy difícil evitar la impresión de que lo que en realidad hacen es dejar la propia concepción de la vida en el terreno de lo privado o de lo implícito. Para la ética es particularmente importante la concepción de la persona, que es el tema de la antropología. No consideraremos ahora en toda su profundidad el problema de las relaciones entre metafísica y antropología, cuestión altamente especializada que nos llevaría muy lejos. Nos limitaremos a señalar que un verdadero reconocimiento de la peculiaridad y de la dignidad irrepetible de la persona y de su destino solo es posible en una concepción de la vida presidida por lo que los metafísicos llaman analogía del ser, que se distingue tanto de la univocidad como de la equivocidad. Univocidad del ser significa que los entes múltiples y aparentemente distintos son en el fondo y en verdad aspectos o momentos evolutivos de uno y el mismo ser idéntico. La consecuencia inmediata de todo esto será lo que suele llamarse monismo, del griego monos igual a uno, único, que puede ser monismo materialista, o monismo idealista o panteísmo, nota 29, García Morente, M., el clasicismo de Santo Tomás, en y con acento de, Obras Completas 2, 1913-1942, edición preparada por Juan Miguel Palacios y Rogelio Rovira, volumen 2, Antropos, Madrid 1996, pp 98. 30. CFR. Pareison, L., Esistenza e persona, il Melangolo, Genova 1985, p. 100. Fin de la nota. En el idealismo la razón absolutizada es totalidad exclusiva, todo lo demás es un simple momento concebido como negatividad, según el principio racionalista de que omnis determinatio est negatio. Se establece así un nexo necesario entre finito e infinito, que se hacen complementarios, la suma de su realidad es una constante, y lo que se atribuye a lo finito, al hombre, se le ha de quitar a lo infinito, a Dios, y viceversa. 30. La univocidad del ser resuelve esta contraposición excluyente en favor de lo idéntico, de lo infinito impersonal y de lo universal, sea material o espiritual, con lo que se acaba negando la originalidad de lo diferente, de lo finito y de lo individual. En el marco de una filosofía de la identidad que niega la diferencia no resulta admisible una pluralidad de seres personales realmente libres, dueños de sus actos, con auténtica capacidad de darse o de replegarse y, en ese sentido, verdaderamente irrepetibles e indeducibles. La equivocidad del ser late en el fondo de las concepciones de la vida que, no consiguiendo tampoco articular la identidad con la diferencia,
resuelven su contraposición excluyente en favor de lo diferente, de lo finito y de lo individual. La reivindicación de lo plural y del pluralismo, en el marco de una filosofía de la diferencia, adquiere fácilmente la forma del escepticismo o al menos del agnosticismo. Aparentemente se ponen los presupuestos para apreciar la singularidad irrepetible de la persona, pero ésta no se logra compatibilizar con la exigencia de la universalidad y la del valor, con la de la comunicabilidad y la del reconocimiento recíproco entre los hombres. En el interior del individuo no se descubre el compromiso de encarnar libremente el valor implícito en la esencia humana y el destino encerrado en el ser personal, y por ello no se alcanza la condición de persona y el fundamento de su dignidad. La imagen individualista del hombre, privado de su natural y original capacidad de autotrascenderse, se ve obligada a intentar fundamentar la justicia y la vida social sobre la actuación racional del interés propio, egoísmo racional, desde el momento en que no existen las bases para reconocer a los demás hombres como, iguales a mí, cuyo bien es deseable y ha de ser promovido en igual medida que el mío. La analogía del ser permite articular positivamente, sin contraposiciones excluyentes, la identidad y la diferencia, lo común y lo diverso, lo universal y lo singular, lo infinito y lo finito. Las diferencias entre el ser extramental y el ser ideal o veritativo, entre el ser increado y el ser creado, entre el ser personal y el ser no personal, etc. encuentran su lugar dentro del ser sin que éste se haga equívoco y sin que las diferencias terminen resolviéndose mediatamente en la identidad. Considerado en sus diversas modulaciones, ser significa siempre algo en parte igual y en parte diverso. En el ámbito de la filosofía cristiana, la comprensión de la analogía se ha visto favorecida por la teología trinitaria. Esta se ocupa de un misterio que nunca deja de ser tal, pero que indica que la identidad simplicísima de Dios alberga en su seno tres personas diferentes, sin que la diferencia se anule en la identidad ni ésta se resuelva en aquella. También la idea cristiana de creación hace mucho más fácil la comprensión equilibrada del valor singular e irrepetible de la persona que las concepciones emanacionistas de corte neoplatónico. Plotino, Proclo, nota 31, es interesante a este respecto el estudio histórico sistemático, de carácter altamente especializado, de Beyer-Waltes, W. Identità e differenza, Vita e Pensiero, Milano 1989. Fin de la nota. El concepto de creación permite entender que, lo personal precisamente es lo no intercambiable, lo que no es en función de, o como mera parte, es decir, aquello que en cierto modo es puesto no en la mera condición de fundado, sino por así decir, en una condición de equivalencia con el principio. Esta equivalencia es expresada por el lenguaje teológico con los términos a imagen y semejanza del Creador. Esta visión ha de modificar sin duda la óptica de un principio del mundo que funda no solo al mundo sino, de otro modo, a seres semejantes a él mismo. Tal semejanza radica en la condición personal, nota 32, Aya Segovia, F., el ser personal. De Tomás de Aquino a la metafísica del don, Eunsa, Pamplona, p. 221. Este estudio contiene una propuesta de extensión del concepto tomista de persona, que permitiría, considerar a la persona a título de diferencia original del ser, correlato de la apertura del orden trascendental. Esta perspectiva desemboca en la concepción de la persona como libertad trascendental, esto es, como originalidad indeducible e irreducible a la esencia pero necesariamente compatible con ella, p. 143. La propuesta depende en parte del proyecto contenido en Polo, L. Antropología trascendental. Tomo primero, La persona humana, Eunsa, Pamplona 2003-2. Otro proyecto de renovar la comprensión filosófica de la persona, pero realizado por un camino muy diferente, es el de Seifert, J. Sre persona. Verso una fondazione fenomenologica di una metafísica clásica e personalista, Vita e Pensiero, Milano 1989. Fin de la nota. Se abre la vía para conceder mayor alcance a la condición personal, en el sentido de que el acto de ser de la persona, y no solo la esencia, es distinto del de las realidades no personales, siendo tal diferencia la primera que se establece entre los diversos sentidos del ser. La distinción entre el ser personal y el ser no personal es más importante y más radical que la que se establece, por ejemplo, entre el ser per se y el ser per accidens, entre el ser en acto y el ser en potencia, entre el ser extramental y el ser veritativo. El desarrollo de esta perspectiva permitiría satisfacer las instancias legítimas del personalismo y del existencialismo desde una posición filosófica más sólida, coherente con el marco irrenunciable de la analogía,
la cual nos preserva del callejón sin salida de la equivocidad. Nota 33, para una breve descripción de las instancias positivas del personalismo y del existencialismo. CFR. Rodríguez Luño, A con acento, El primado de la persona en la moral fundamental, en Sarmiento, A. Edificio, Moral de la persona y renovación de la teología moral, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid 1998, pp 41 a 51. Fin de la nota. 2. Filosofía especulativa y filosofía práctica. En el marco de la analogía es posible articular la filosofía especulativa, metafísica, antropología, y la filosofía práctica, ética. Ya Aristóteles trazó una distinción entre la metafísica, llamada por él, filosofía primera, y la filosofía práctica. Nota 34, CFR. Aristóteles, Metafísica, A1, 993 a 19 a 30. Fin de la nota. La metafísica busca la verdad, busca hacerse una idea de cómo son las cosas, especialmente aquellas que por su mayor rango ontológico son necesarias y universales. La actitud especulativa, que se proyecta sobre las cosas con la única intención de dejar que éstas se presenten como son, era para Aristóteles un tipo y un grado de vida, que expresa uno de los aspectos del modo humano de estar en el mundo. La presencia del hombre en el mundo y entre los otros hombres no se limita a ocupar un lugar en el espacio y en la sociedad, sino que es también una presencia intelectiva. Nota 35. Este punto es expuesto de modo muy acertado por Millán Puelles, A. El interés por la verdad, Rialp, Madrid 1997. Fin de la nota. Que se actúa como comprensión de sí mismo, de los demás y del mundo. La filosofía práctica mira, en cambio, al bien realizable a través de la acción, se mueve sobre todo en el ámbito de lo operable contingente, y expresa otro aspecto del modo humano de estar en el mundo. El hombre está en el mundo y entre los demás también con una presencia, volitiva, como uno que está animado por una sed insaciable de bien, que busca conducirse en todo de manera razonable. Así, pues, entre la actitud y la verdad especulativa por una parte, y la actitud y la verdad práctica, verdad sobre el bien operable, existe una distinción neta. Una cosa es formarse una concepción de la vida verdadera, y otra cosa es erigirla como ideal práctico de vida y vivir coherentemente con ella, sin negar con las obras lo que se afirma en teoría. Nota 36, por esta razón, entre otras, no nos parece acertado el juicio de apa y par sobre la coincidencia de ética y metafísica en Aristóteles, CFR. Pieper, A. Ética y moral. Una introducción a la filosofía práctica, crítica, Barcelona 1991, p. 60. Es verdad que para Aristóteles la contemplación metafísica, como praxis perfecta que hace feliz, representa el mejor poder ser del hombre, su fin último, pero la ética no es la contemplación metafísica, sino que se ocupa de la vida conforme a la razón que permite alcanzar, en la medida en que es posible para el ser humano, esa contemplación. 37. Este punto será tratado ampliamente en el capítulo 2, apartado 3. Fin de la nota. No nos parece sostenible la opinión de quienes piensan que el bien es formalmente idéntico al ser, de forma que, en rigor, ética y metafísica coincidirían o, a lo más, aquella sería una simple prolongación deductiva de esta. Para filósofos como Spinoza y Hegel, el deber moral se pone en la línea de la interiorización consciente de la inexorable necesidad del absoluto. El ethos propugnado consiste en la aceptación e incorporación a dicho proceso a través de la elevación intelectual al plano de la máxima universalidad, con lo que se alcanzaría la verdadera libertad como conciencia de la necesidad. Se pretende así una conciliación inmanente entre el orden moral y el del ser, que resolvería de raíz el problema del mal y del sufrimiento de los justos. Sin embargo, esa conciliación juega a favor exclusivamente del orden ontológico, que ha sido previamente conciliado con el del pensamiento, pero solo desde el punto de vista del pensamiento. Desde el saber universal y absoluto, el filósofo comprende y explica todo, menos su propia existencia singular y concreta, donde ejerce cotidianamente la libertad real. Pero también es verdad que la distinción existente entre la filosofía especulativa y la filosofía práctica no impide que existan entre ellas estrechas e importantes relaciones, que se dan en una doble dirección, desde la filosofía especulativa a la filosofía práctica y desde esta a aquella. La metafísica y la antropología no pueden dejar de arrojar luz sobre la concepción práctica o ética del bien humano. Lo que la metafísica y la antropología afirmen o nieguen sobre la existencia de Dios,
la creación del mundo y del hombre, la presencia providente de Dios en el mundo, la naturaleza, dignidad y destino del ser personal, etc. ilumina las dimensiones más profundas de la vida humana y, por tanto, de la vida buena que el hombre desea vivir. Además, la filosofía especulativa proporciona los elementos racionales que serán empleados para la interpretación filosófica de la experiencia moral 37. El desarrollo de la ética influye a su vez sobre la metafísica y la antropología. No nos detenemos ahora en el problema específico de valorar si se puede atribuir verdadera fuerza probativa a las vías morales para conocer la existencia de Dios, a través del deseo de felicidad o del valor absoluto de las exigencias morales, pero no cabe duda de que a través de la experiencia y de la práctica moral el hombre llega a un profundo grado de autocomprensión, cuyo alcance trasciende el plano de los problemas normativos concretos. La experiencia moral puede constituir un estímulo positivo para la reflexión especulativa o puede, por el contrario, convertirse en un motivo para inhibir la capacidad especulativa de la inteligencia. En la filosofía actual está muy difundida la posición de quienes consideran que los ideales éticos de la libertad, el respeto y la tolerancia exigen abstenerse de sostener concepciones filosóficas, fuertes, en cuanto éstas llevarían consigo una potencial amenaza absolutista. Así se oye decir que la metafísica es violenta o, al menos, puede engendrar violencia, y que el ideal de la convivencia democrática solo puede realizarse sobre una buena dosis de escepticismo teorético. Es la tesis que ya fue defendida por el escepticismo griego, sexto empírico, etc., para el que solo la vía escéptica conduce a la felicidad humana. Se trata propiamente de una concepción de la vida, pero que solo puede ser operante si se mantiene implícita, ya que cuando es propuesta formalmente deja de ser un modus vivendi para convertirse en una tesis metafísica, con lo que se hace patente su contradicción interna. Nota 38, trataremos más detenidamente del escepticismo en el capítulo 4, apartado 4. Fin de la nota. Reaparece la tesis antropológica insostenible de la oposición o al menos la no fácil coexistencia entre libertad y verdad, entre voluntad e inteligencia. Vi la ética y las ciencias humanas. 1. Ética y psicología. La ética y la psicología tienen muchos temas comunes, que, sin embargo, estudian desde puntos de vista diversos. La psicología estudia la naturaleza y la génesis de los actos libres desde la perspectiva de sus leyes naturales, con relación a las cuales se habla de salud o enfermedad, equilibrio o desequilibrio, etc. La psicología es fundamentalmente una ciencia descriptiva, que explica unos hechos mediante otros hechos, aunque conceptos como los de salud y enfermedad, normal y anormal, etc. implican cierta actividad de evaluación y de juicio. La ética estudia las acciones libres en cuanto necesitadas de una ordenación racional bajo principios éticos, según los cuales esas acciones son buenas o malas en sentido absoluto. La existencia de temas comunes explica que entre la ética y la psicología experimental, psicología como ciencia positiva, existan estrechas relaciones. La ética presupone y necesita de la psicología, en cuanto que presupone y necesita conocimientos que solo la psicología puede proporcionar de manera científica. Al establecer criterios normativos, la ética debe prestar atención a lo que la psicología dice acerca del ser del hombre. El moralista no puede ignorar, por ejemplo, el influjo de las pasiones, de fuerzas y mecanismos inconscientes, del cansancio y de ciertas reacciones psíquicas ante los ideales éticos y ante los demás ligadas a la edad o al sexo, etc. Ignorarlo sería formular una ética abstracta y desencarnada. Por otra parte, a veces la ayuda psicológica es necesaria no ya para la ética, sino para la vida moral misma. Ello sucede siempre que se debe recurrir a la terapia psicológica para que la persona recupere las normales condiciones psíquicas presupuestas por el ejercicio responsable de la libertad. Las relaciones entre ética y psicología, cuya necesidad y fecundidad siguen siendo innegables, pueden plantear en la práctica no pequeños problemas. Ello se debe, por una parte, a la falta de pericia del moralista, que a veces puede no conseguir utilizar el material descriptivo proporcionado por la psicología sin atribuirle automáticamente un valor normativo. Por otra parte, existe en amplios sectores de la psicología una tendencia a convertirse en metapsicología, es decir, en teoría explicativa general de carácter filosófico o antropológico. Como numerosas anomalías psíquicas no son explicables, al menos en el estado actual de la ciencia psiquiátrica, como un simple trastorno orgánico, ni tampoco el tratamiento farmacológico resuelve todos los problemas, se proponen diversas interpretaciones teóricas ligadas, en mayor o menor medida, a un procedimiento terapéutico.
La formulación de esas interpretaciones obedece con frecuencia a una concepción filosófica, de acuerdo a la cual se organizan, completan e interpretan los datos adquiridos en la práctica clínica. Surgen así diversas escuelas de psiquiatría: psiquiatría biológica, psicodinámica, Freud, Harman, Jung, Salavan, Adler, conductista, Watson, Skinner, Ullmann, sociogénica, Lang, Cooper, Sass, fenomenológica, Jaspers, von Hebsatel, Binswanger, nota 39. El lector interesado por las tendencias actuales de la psiquiatría puede consultar López y Bor, J.J., Los problemas de las enfermedades mentales, Labor, Barcelona 1949, Vallejo, S., Bulbena, A., Grau, A., Introducción a la psicopatología y psiquiatría, Salvat, Barcelona 1980, Polaino Lorente, A., Psicología patológica, Dos Baals, UNED, Madrid 1983, y con acento D. La metapsicología freudiana, Dosat, Madrid 1981, Jaspers, K., Psicopatología general, Beta, Buenos Aires 1975, Hebsatel, F. Bon, Antropología médica, Rialp, Madrid 1966. Fin de la nota. La psicología está expuesta al riesgo de extrapolar datos clínicos, como sucedería si de la constatación de que el sentimiento de culpa de un individuo concreto es patológico, se pasase a atribuir esa condición patológica a la conciencia de la culpa en general. En este sentido cabe observar, por ejemplo, que Freud, al absolutizar la perspectiva psicoanalítica, sobrepasa el ámbito científico y asienta inmotivada y dogmáticamente tesis propiamente filosóficas. Una cosa es servirse de la teoría psicoanalítica para juzgar como neurótico un concreto sentimiento religioso o moral, y otra bien diversa extender ese juicio a la esencia de la religión y de la moral. Una cosa es investigar sobre la psicogénesis de la religiosidad o de la moralidad, mostrando que en un determinado individuo se encuentran motivaciones infantiles generadores de angustia, y otra bien diversa indagar sobre la religión y la moral en cuanto tales, pronunciando juicios acerca de su objetiva verdad o falsedad. Pasar de lo primero a lo segundo supone una generalización de datos psicológicos particulares y, sobre todo, un paso de la verdad de hecho a la verdad de derecho, paso que el psicoanálisis no puede fundamentar por razones metodológicas internas bastante obvias. Nota 40, CFR. Lambertino, A. Psychoanalysie e Moral in Freud, Guida Editori, Napoli 1987, pp 92 ss. Fin de la nota. Como observa Lambertino, dada la fuerte incidencia que las modalidades de la vivencia religiosa y moral tienen sobre la estructuración de la personalidad, y dado que la religión y la moralidad están sujetas también a leyes de crecimiento según las diversas fases evolutivas de la personalidad, Freud, con la aplicación del método analítico a la experiencia religiosa y moral, ha ofrecido útiles instrumentos para un estudio adecuado del nacimiento y de la consiguiente estructuración del fenómeno religioso y moral, poniendo sobre todo de manifiesto los conflictos que comprometen su autenticidad. Nota 41, y vid. P. 92, la traducción al castellano es nuestra. Fin de la nota. Pero esto no le autoriza a adentrarse libremente en el terreno filosófico. Escapa a su competencia, continúa Lambertino, demostrar que Dios existe o no existe, y cuál es la esencia del fenómeno ético, porque, al hacerlo, pasa indebidamente del hecho psíquico a los datos de realidad y de identidad. En ese intento heurístico la teoría psicoanalítica difícilmente consigue ocultar, por lo menos en Freud, su ambigüedad de fondo y sus aporías epistemológicas, derivadas de su pretensión de considerarse a la vez ciencia empírica y ciencia teórica y sistemática, ciencia fenomenológica existentiva, descriptiva y explicativa, y a la vez ciencia fenomenológica constitutiva de esencias y, como tal, filosófica. Nota 42, y vid. P. 93. Por lo que respecta a la explicación freudiana de la conciencia moral, transcribimos una acertada observación de Lambertino, al afirmar que con la conciencia moral hemos asumido dentro de nosotros a los padres. Freud no se da cuenta de que es imposible que la ley del padre llegue a ser ley del hijo si éste no posee en sí, en la propia estructura psicológica, anteriormente a cualquier acción desde el exterior, la urgencia de tal introyección, es decir, si no posee una previa y autónoma capacidad de percibir los valores, que no sea equívoca respecto a la paterna, sino homogénea en la estructura, con una misma capacidad de discernimiento.
No puede llegar a ser interior una estructura absolutamente ajena, la misma introyección física o la infusión fisiológica no dan lugar, propiamente, a un fenómeno de interioridad. Ni es suficiente la afirmación de Freud de que el superyo es maduro en la medida en que es, suficientemente impersonal. No hasta, en efecto, que el superyo se separe de la figura física paterna, si después la autoridad, que entre tanto se ha hecho interior, sigue siendo siempre la autoridad de los padres, es decir, de seres ajenos. No es suficiente que la conciencia moral se haga interior, es decir, que sea interiorizada, ella debe ser, por naturaleza, originariamente interior, es decir, intrínseca. Una estructura que se limite a llegar a ser interior, sigue siendo siempre una estructura ajena, en cuanto originaria de otro ser. No basta una interiorización psíquica, es decir, una interiorización de la autoridad, para convertirla en propia autoridad. Con la simple introyección psíquica de la autoridad de otros, el modo de sentir y de juzgar los hechos morales sigue siendo el modo de sentir y de juzgar propio de otros. Psicoanálisis Maralin Freud, CIAT. pp 259 a 260. Fin de la nota. El hombre es, en realidad, un ser unitario pluridimensional, unidad de materia y espíritu. Las ciencias positivas descomponen analíticamente las diversas dimensiones de la persona, y las estudian por separado. Si esa separación metodológica no se encuadra en una antropología filosófica integral, subordinándose a ella, se corre el riesgo de absolutizar concepciones parciales, que no pueden captar la unidad y la integridad específica de la persona humana en cuanto tal. El problema se agrava en la medida en que esas concepciones parciales formulan criterios prácticos sobre el comportamiento humano. Nota 43. CFR. Wojtyła, K. Persona y acción, CIAT. Especialmente los CAP. V&B. Fin de la nota. 2. Ética y sociología. Podemos tratar de la sociología positiva con mayor brevedad, porque los problemas que plantea sus relaciones con la ética son enteramente paralelos a los ya estudiados a propósito de la psicología. La ética y la sociología coinciden en parte de su objeto material, ética social, pero difieren en su objeto formal. La sociología positiva describe, clasifica y mide los hechos sociales mediante métodos empíricos, estadísticas, encuestas, etc., y los interpreta mediante modelos de análisis elaborados por ella misma, y de ese modo estudia también los aspectos sociales del comportamiento moral. Considera y ayuda a conocer lo que se hace en una sociedad y tiempo determinados, pero queda fuera de sus posibilidades metodológicas establecer lo que los hombres deben hacer, aunque sí pueda señalar cuáles son las posibilidades de elección presentes y sus respectivas consecuencias. El planteamiento metodológico de la moderna sociología es en sí mismo legítimo, siempre que no pierda la conciencia de sus límites, y se admita la necesidad de mantener determinadas relaciones con la filosofía social, la antropológica filosófica y la ética, ciencias estas últimas que han de proporcionar la visión integral de la persona y del mundo humano en la que los conocimientos sociológicos pueden ser debidamente encuadrados. No se puede olvidar, sin embargo, que el inicio de la sociología tuvo lugar en el contexto filosófico del positivismo de Comte. Este hecho ha dado lugar a notables problemas metodológicos y filosóficos, traslado de metodología propia de las ciencias de la naturaleza a las ciencias del comportamiento humano, a moralidad práctica, a formalismo gnoseológico, a criticidad teorética, etc. La presencia de diversos elementos filosóficos ha determinado, como en la psiquiatría, la aparición de distintas escuelas de sociología, la marxista, la positivista, Durkheim, el enfoque de la comprensión, Max Weber, el formalista, Simmel, Bonuis, el estructural funcionalista, Parsons, Merton, el fenomenológico, Max Scheler, Schutz, el interaccionista y simbólico, Piaget. Nota 44. CFR. Donati, P. Per la sociologia. Lineamenti di una disciplina teorico-práctica, Ares, Milano 1982, del mismo autor es fundamental el estudio Teoria relacionale della società, Angeli, Milano 1991, Morra, G. Perché la sociologia, La Scuola, Brescia 1980, Sorokin, P.S., Fads and Feibalson Modern Social and Related Sciences, Chicago 1956, de Lauvier, P., una alternative sociologique. Aristoteles Marx, Freiburg 1978, Parsons, T.,
The Structure of Social Action, Nueva York 1937, Carreño, P.A., Fundamentos de Sociología, Rialp, Madrid 1983, Belardinelli, S., Una Sociologia senza qualità. Saggi Suluman, Angeli, Milano 1993. Fin de la nota. Conviene no olvidar que no es objeto propio de la sociología la esencia del hombre y de la sociedad, sino más bien el modo en que el hombre se manifiesta por el hecho de ser en relación con. Pero la sociología puede contribuir notablemente a definir una antropología adecuada, esto es, a definir las formas del convivir social que son propias del hombre. Para ello, es preciso que la sociología no quede limitada a un enfoque funcionalista, siendo capaz de entender que una relación social no se puede reducir a las funciones que cumple o ha cumplido de hecho. Con otras palabras, centrar la atención en el estudio de fenómenos interrelacionales no significa ignorar la esencia de las relaciones y de los sujetos sociales. Por el contrario, es propio de una correcta fenomenología permanecer abierta al discurso sobre las esencias, aunque éstas sean captadas en otro ámbito cognoscitivo. 7. Ética filosófica y ética teológica. En este apartado entendemos por ética teológica, o teología moral, la comprensión sistemática y refleja de la vida moral cristiana que es posible alcanzar a partir de la revelación nota 45. Para una idea más completa de la naturaleza, objeto y fuentes de la teología moral, CFR. Colom, E. Rodríguez Luño, A con acento, Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di teologia moral fondamentale, Apollinar Studi, Roma 1999, cap. Y, trad castellana, Elegidos en Cristo para ser santos. Curso de Teología Moral Fundamental, Palabra, Madrid 2001. Fin de la nota. No nos ocupamos, por tanto, de las relaciones entre la vida moral y la religión en general. Nos limitaremos fundamentalmente a explicar nuestra opinión acerca del modo en que se plantean y se resuelven estas relaciones para los que profesan la religión católica, porque este es el caso del autor de este libro y el de la mayoría de sus lectores. Pensamos, sin embargo, que también para los que tengan creencias religiosas diversas, e incluso para los que carezcan por completo de ellas, estas páginas pueden tener algún interés. Nota 46, sin querer pronunciar un juicio sobre otras religiones, no podemos negar que lo que aquí se dice nos parece universalmente verdadero, por lo menos bajo algún aspecto. Así, por ejemplo, nos parece que la distinción entre razón y fe religiosa debe existir con relación a cualquier fe religiosa, así como también pensamos que cualquier fe religiosa, en cuanto ostenta una pretensión de verdad, no puede no decir algo a la reflexión filosófica. Lo que está en juego en esta última cuestión no es algo de la fe, sino la unidad y coherencia de la categoría filosófica de verdad. Fin de la nota. Ya sabemos que la misión de la ética filosófica es dirigir racionalmente la conducta hacia el bien de la vida humana considerada como un todo, lo que en la práctica hace de la ética una filosofía de las virtudes y de los vicios humanos. La misión de la ética teológica o teología moral es, en cambio, dirigir la conducta del cristiano, es decir, la vida específica del hombre que, habiendo acogido por la fe la revelación de Dios en Cristo, se sabe hijo adoptivo de Dios llamado a gozar de la visión directa de Dios uno y trino. Nota 47. CFR. Scheven, MJ, Las maravillas de la gracia divina, Palabra, Madrid 1978, pp 475-487. Fin de la nota. Sobre esta base se entiende claramente que entre la ética filosófica y la ética teológica existe una neta distinción, que es paralela a la que se da entre la vida moral humana y la vida cristiana o, si se prefiere, a la que diferencia las virtudes humanas de las virtudes cristianas, y a la vez que la ética filosófica y la ética teológica guardan entre sí las mismas relaciones que se dan entre la moral humana y la moral cristiana, entre las virtudes propias del hombre en cuanto tal y las virtudes específicas del cristiano. Nota 48. El modo de explicar la distinción y la relación entre ética filosófica y ética teológica que aquí proponemos nos parece más exacto que el que la fundamenta únicamente sobre la base de la distinción entre razón y fe. La distinción entre razón y fe podría ser hipotéticamente la sola distinción entre dos principios diversos de un mismo tipo de vida, y así lo es realmente con relación a algunos comportamientos concretos. Por ejemplo, ambas nos enseñan la inmoralidad del homicidio. Pero con relación a la vida moral considerada como un todo, la fe nos ordena a un bien humano global, fin último, que la sola razón no puede conocer ni alcanzar,
y nos propone un género de vida que excede al que la razón práctica humana puede concebir y proyectar como bueno. Fin de la nota. La cuestión que debe ser examinada es, por tanto, la relación que existe entre la vida moral simplemente humana y la vida moral cristiana. Es un problema que puede ser estudiado desde diversos puntos de vista. Aquí lo afrontamos como cristianos que a la vez están estudiando ética filosófica, y que se preguntan si la novedad y la superioridad de la vida moral cristiana cambia de algún modo el objeto de la ética filosófica o si, incluso, hace inútil su estudio. Al afrontar el problema, un cristiano debe tener presente el mensaje evangélico: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio, nota 49, MC 1, 15. 50. MT 5, 17. 51. Mayores aclaraciones sobre este punto pueden encontrarse en Manzoni, A. Observación y suya moral católica, Pauline, Cinisello Balsaamou, Milano, 1986, pp 55 ss. Naturalmente, quien no conociera la fe religiosa o considerara que carece de todo fundamento no admitiría que la ética filosófica es incompleta, porque pensaría que lo que ella dice sobre la vida humana es todo lo que hay que decir. Pero aquí estamos estudiando la cuestión desde el punto de vista del creyente que a la vez estudia filosofía. Fin de la nota. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. 50. El Señor hace saber que con su predicación ha terminado el tiempo de la espera y ha comenzado un tiempo nuevo, en el que se realizará cumplidamente lo que los profetas anunciaban y lo que la ley de Moisés mandaba. En pocas palabras, el mensaje cristiano representa una verdadera novedad, pero sin ruptura, una novedad como cumplimiento, como perfeccionamiento o plenitud, y esto tanto respecto a las enseñanzas morales veterotestamentarias como respecto a la moral simplemente humana. Novedad significa que lo que el cristianismo nos dice acerca de nuestra vida y de nuestro bien excede y supera lo que la razón podía alcanzar y esperar. La ética filosófica, así como la razón y las fuerzas humanas, son insuficientes e incompletas para darnos a conocer y para guiarnos hacia lo que, por libre y gratuito designio de Dios, es nuestra mejor vida y nuestro bien completo, el mejor poder ser del hombre en términos absolutos. La ética filosófica y la ética teológica se relacionan, desde este punto de vista, como lo incompleto y lo completo. La filosofía moral es incompleta no porque carezca de algo que la filosofía podría y debería alcanzar por sí misma, sino en cuanto que no puede realizar cumplidamente su misión de guiarnos hacia lo que de hecho es el bien completo del hombre real. Nota 52, como escribe Cafarra, se debe poner mucha atención para no pensar al hombre, para no tener una concepción del hombre fundamentada sobre una confusión enorme, la de considerar como pura posibilidad, el hombre en vista de Cristo, lo que de hecho, gratuitamente, es la única realidad existente, y la de considerar como realidad lo que de hecho, por gratuidad, se ha quedado en el campo de las puras posibilidades, el hombre no en vista de Cristo. Esta confusión está en el origen de la pérdida de la concepción cristiana del hombre, y del oscurecimiento de la originalidad propia de la ética cristiana. Cafarra, C. Viventi in Cristo, Jacabuc, Milano 1986, p. 47, trad española, Vida en Cristo, EUNSA, Pamplona 1988. 53. CFR. Gal 5, 22. Acertadamente se ha escrito que en la vida cristiana, el desarrollo de las energías naturales precede obviamente, en el orden lógico, al de las virtudes sobrenaturales, pero, en el orden ejecutivo, los dos desenvolvimientos se acompañan y entrelazan mutuamente. De aquí se deduce que las virtudes naturales, todas ellas parte integrante o potencial de alguna de las 4 virtudes cardinales, que para cualquier hombre son consecuencia del recto uso de la razón, y que los cristianos reciben con el bautismo, elevadas a un plano sobrenatural por la gracia, no son solamente un medio para la lucha ascética, para el ejercicio de las virtudes sobrenaturales, sino que son para el alma en gracia, al mismo tiempo, una consecuencia de la caridad. Portillo, A con acento del. Escrito sobre el sacerdocio, Palabra, Madrid 1979 5, pp 29 a 30. Fin de la nota. Advertir con claridad que la filosofía es en este sentido incompleta, presupone el conocimiento de fe, aunque la falta de correspondencia entre lo que la sola razón alcanza y las ansias de infinito que el hombre experimenta,
ilustra muy bien en qué sentido la fe excede lo humano sin introducir rupturas, sino llevando a plenitud, a una plenitud trascendente y ciertamente insospechada, las más profundas aspiraciones humanas. Pero la novedad cristiana no anula la moral humana, sino que la presupone y la introduce dentro de sí. Lo que la ética filosófica enseña acerca de las virtudes humanas no pierde su valor. Esa enseñanza sigue siendo teórica y prácticamente verdadera, porque la perfección moral humana sigue siendo real como base sobre la que descansa la vida cristiana. Es más, la lógica cristiana de la encarnación lleva consigo una alta valoración de las realidades y de las virtudes humanas, no solo como presupuesto, sino también como virtudes que, asumidas por la vida cristiana, son informadas por la caridad adquiriendo un verdadero valor salvífico. Es significativo que San Pablo considere la paciencia, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí como frutos de la acción divina en el Cristiano 53. La moral cristiana, además de asumir la moral humana, la lleva a su plenitud, aunque ciertamente la vida cristiana no se reduce a ser la plenitud de la vida humana. Por eso el mensaje cristiano posee un alcance universal, y es de suyo reconocible por todos los hombres, siempre con la ayuda de la gracia. La revelación cristiana nos dice que podrá verse satisfecho el deseo de ver a Dios que Santo Tomás de Aquino consideraba como natural, no en el sentido de alcanzable con las solas fuerzas humanas, sino en el sentido de que representa lo que racionalmente se puede concebir como lo que sería la plenitud del espíritu humano en términos absolutos. El dinamismo intrínseco de un ser inteligente que conoce la existencia de Dios solo se satisface plenamente con el conocimiento de la esencia divina, lo que no deja de ser verdad por el hecho de que tal conocimiento excede a las fuerzas naturales del hombre y de cualquier ser creado. Nota 54, para el desarrollo de estas ideas por parte de esto. Tomás de Aquino puede consultarse, por ejemplo, el libro 3 de la Suma contra los Gentiles. C.F.R. también Laporta, J. La Destinée de la Nature humaine selon Thomas de Aquin, Brin, París 1965. Nos ocuparemos de este tema con más amplitud en el capítulo 4, apartado V. Fin de la nota. En el plano más concreto del comportamiento moral, es un hecho histórico que la reflexión filosófica ha alcanzado algunos valores éticos solo porque el cristianismo los introdujo en la cultura. Se podría objetar que tales valores, a pesar de haber sido desconocidos o al menos no comúnmente aceptados en el mundo griego y romano, eran en realidad valores humanos, plenamente comprensibles para la razón y derivados de la dignidad natural de la persona. Esta observación sería, en muchos casos, pertinente, pero no resuelve el problema. Sigue siendo verdad que ha sido necesaria una tenaz acción del cristianismo sobre la cultura precristiana para que la conciencia ética de la humanidad se hiciese sensible hacia valores plenamente humanos, valores que no existen imperfectamente allí donde el cristianismo no ha informado la cultura, y que tienden a perecer a causa de la secularización o descristianización. Piénsese en la actual falta de respeto a un valor humano fundamental como es el de la vida, aborto, tráfico de embriones y fetos humanos, etc. Nota 55. Sobre este punto, C.F.R. Rodríguez Luño, A con acento, el ser como libertad. La respuesta del pensamiento metafísico a la crisis de sentido de la ética contemporánea, Scripta Theologica, Xiv-2, 1992, 459 a 477. Fin de la nota. Hablando en términos históricos concretos, pensamos que existe un planteamiento cristiano de la ética filosófica, ética cristiana, sin que por ello deje de ser filosófica ni se identifique con la teología moral. La teología moral presupone el ejercicio de la fe por parte de quien la elabora. La ética cristiana es una reflexión filosófica sobre una vida moral, sobre una cultura, sobre una sociedad, sobre manifestaciones artísticas, jurídicas y literarias, etc. que son consecuencia de la aceptación y práctica de la fe por parte de los hombres. Existe, sí, una relación entre la ética cristiana y la fe, pero es una relación indirecta, que no altera la racionalidad propia de la filosofía. Lo propio del filósofo es reflexionar sobre la realidad, y lo propio del filósofo moral es reflexionar sobre la realidad moral. Allí donde la fe aceptada y practicada se ha hecho vida, virtud vivida, cultura, arte, etc., la reflexión filosófica sobre esas realidades experimentales se halla informada indirectamente por la fe. Como escribe von Hildebrand, ética cristiana y teología moral no son sinónimos.
La ética cristiana es una pura investigación filosófica y no introduce ningún argumento inaccesible a nuestro lumen naturale, luz de la razón. En cambio, en la teología moral se presupone la fe y en la argumentación se incluye la verdad revelada que sobrepasa nuestra razón. La ética cristiana es un análisis filosófico estricto, que parte de los datos que son accesibles a nuestro espíritu mediante la experiencia. De ninguna manera ignora la esencial distinción entre la fe y la razón, entre el conocimiento revelado y el conocimiento natural. Pero, a su vez, implica una relación con la revelación en la medida en que incluye aquella moralidad que solo es posible en virtud de la revelación cristiana. Es puramente filosófica en su consideración y en su método, pero su objeto es la innegable realidad de la moralidad cristiana, que es asimismo plenamente un dato de nuestra experiencia. Nota 56, Hildebrand de Bonn, Ética, ed. Encuentro, Madrid 1983, p. 441, el subrayado es nuestro, original, Ethik, Stuttgart 1973. La fe cristiana, en la medida en que es tenida por verdadera, es sumamente relevante para la reflexión filosófica, y el filósofo que vive en una cultura cristiana tiene que tomar posición ante ella. Incluso la filosofía de autores que no respetaban enteramente la ortodoxia católica y quizá tampoco la luterana, como pueden ser Kant, Schelling y Hegel, resultaría ininteligible si no se tuviera en cuenta el modo como ellos han elaborado el mensaje cristiano. Fin de la nota. Este concepto de ética cristiana no encierra la pretensión de comprender la fe en términos exclusivamente filosóficos, como sucede, en cambio, en la segunda filosofía de Fichte y en Hegel. Una ética no cristiana sería una reflexión sobre la moralidad encarnada en un pagano, que tendría como objeto los valores accesibles a un pagano noble, Sócrates. La ética cristiana es una reflexión sobre la totalidad de la moralidad, ya que añade a esos valores otros nuevos, como pueden ser la humildad, la mansedumbre, el servicio desinteresado que renuncia a la realización de las propias posibilidades en beneficio de los demás, el perdón de las injurias y, sobre todo, el amor, también a los que nos persiguen. Se trata de valores que, antes de verlos practicados, quizá resulten incomprensibles para quien no conoce a Cristo, pero cuya belleza y sublimidad es evidente para quien los contempla hechos vida, así como también se advierte entonces que esos valores cristianos llevan a su plenitud las aspiraciones éticas naturales. Otra cosa es que el no cristiano, y también el cristiano tibio, los considere como ideales difíciles de alcanzar para él. La experiencia actual parece indicar que los valores cuya afirmación práctica, constante e incondicionada depende de la religiosidad personal son mucho más numerosos e importantes de lo que en principio el filósofo tiende a pensar. No nos corresponde a nosotros tratar lo que todo esto implica para la teología cristiana. Nos limitamos a señalar que la ética teológica solo será un saber moral verdaderamente completo si presta atención a los resultados ciertos de la investigación racional, que contribuirán a esclarecer no solo los fundamentos naturales de la moralidad sobrenatural, sino incluso la compresión e interpretación científico-teológica de algunos datos éticos revelados. Nota 57, para una visión algo más detallada de la aportación de la ética filosófica a la teología moral, CFR. Colom, E. Rodríguez Luño, A con acento, Escelti in Cristo, CAT. Capítulo 1, subapartado 3, c. Fin de la nota.